Juan capítulo 2 del 1 al 11. Ese pasaje lo leí hace 2 semanas, lo pueden leer, hermanos, para tener el contexto de lo que estamos viendo, y voy a continuar explicando este pasaje. Ahora, decimos que por qué Jesús transformó el agua en vino, y hemos visto hasta ahorita, hermanos, hemos visto 4 ideas y nos faltan 2 más. La primera idea que vimos es porque Jesús estaba resolviendo una necesidad real, y hablamos de Jehová Jireh. Él es el proveedor de todas las cosas, y Él provee, hermanos, para todas nuestras necesidades, y ahí lo estaba demostrando Jesucristo. Después dijimos que la segunda idea, porque con esa señal demostró que Jesús era el Mesías. Y si usted recuerda, vimos un pasaje en el libro de Isaías donde dice que Él iba a alimentar a multitudes, que Él iba también a dar de beber a multitudes, o iba a hacer una grandeza en eso, pero también decía el versículo que veíamos que Él iba a acabar con la muerte. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo, y de esa manera Él demuestra que es el Mesías. La tercera idea que vimos, para demostrar que Jesús, siendo el Mesías, puede tomar algo como muy ordinario y transformarlo en algo extraordinario. Y la semana pasada veíamos un pequeño video del 87, cuando Michael Jordan, recuerdan que brinca desde el tiro libre de básquetbol, desde la línea, y encesta en una competencia de clavadas, hace esto en el 87, y luego veíamos cómo los tenis de Michael Jordan que usó en el 84 se subastaron por $1,5 millones de dólares. $1,5 millones. Entonces decíamos, si una cosa que usa un hombre, un atleta extraordinario, puede tener tanto valor y puede transformarse en eso, ¿cómo no vamos a ser transformados nosotros? Y decíamos el versículo que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el Señor puede tomar lo más común, lo más ordinario, y transformarlo en algo extraordinario. Eso hizo ahí, ¿no? Transformar el agua en vino. Y luego la cuarta idea, para demostrar que Jesucristo es el creador, sustentador y Señor de todo lo bueno. Y ahí pues vimos varias cosas. Vimos el uso de la palabra archei, que se utiliza en el versículo 1 de Juan, y luego se utiliza en el versículo 11, y nos habla de que Él es el principio de todo lo bueno. Después vimos que esto sucedió al tercer día, ¿se acuerdan de eso? Lo vimos la semana pasada. Y el tercer día, hermanos, es un día de bendición. En el pensamiento judío, el tercer día es un día de bendición, porque en el tercer día hubo 2 bendiciones de parte de Dios, y además el tercer día fue el día que el Señor Jesucristo resucitó. Bueno, vimos muchas cosas en esto. ¿Por qué Jesús transformó el agua en vino? Y ahora vamos a continuar con la quinta idea. Nos faltan 2, esta y una más. Léanlo conmigo, hermanos. Porque Jesús, el Mesías, vino a juzgar la religión humana. Ahora, veíamos, hermanos, la semana pasada, y esto les decía yo, cuando estudiamos la Biblia tenemos que ver los detalles de las palabras que menciona, porque no está escrito nada al azar, no está escrito nada pues porque se les escapó, sino tiene un propósito. Una de las palabras que veíamos, o las palabras que veíamos la semana pasada, en el versículo 6, nuevamente estoy en Juan capítulo 2, ahora en el versículo 6, y dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. Dice el texto que había 6 tinajas de piedra para agua, por lo cual deducimos que la casa donde estaba haciéndose esa boda, el hombre que se estaba casando era un rabino. Porque como les explicaba la semana pasada, si ustedes van a la casa de mi hermano Javier o a mi casa, que somos pastores, vamos a tener muchas cosas que usamos para la iglesia. Vamos a tener cables, a lo mejor micrófonos, Biblias, a lo mejor libros, a lo mejor libros de estudio que usamos aquí en la iglesia. El pastor, los líderes de alguna congregación siempre tienen cosas que se utilizan. Y en este caso, en la casa de este hombre había 6 tinajas de piedra, que eran tinajas grandes. Decimos que les cabían como 120 litros, no eran pequeñas, y estaban en esa casa. Nadie más iba a tener esas tinajas nada más por tenerlas, ¿me explico? No era común en las casas judías que cada casa judía tuviera 6 tinajas de piedra, sino aquellos que estaban en ese trabajo. Y entonces pensamos que era un rabino y que era el rabino principal de su sinagoga. No sabemos cuántas sinagogas había en Canaán, no sabemos
cuántos varones había, pero si en Caná había solamente una sinagoga, él era el rabino principal y por eso él tenía entonces esas vasijas, esas tinajas, en su casa. Ajá. Ahora, ellos usaban esto para lavamiento de manos, lavamiento de pies, usaban esto para lavamiento de utensilios, y todo esto, hermanos, está escrito en el Talmud. El Talmud, hermanos, es un libro judío que recoge, a ver, escúchenme bien, no es la Biblia, no estoy hablando de un libro de la Biblia. Ajá. Estoy hablando acerca de la religión judía, no me vayan a malinterpretar, estoy hablando de lo que creían los judíos en el tiempo de Jesús, que no es necesariamente lo que enseña la Biblia. Ajá. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? No es necesariamente. Jesucristo, dije hace un momento y espero que lo hayan captado muy bien, vino a juzgar la religión humana. La religión ¿qué religión había? Había en ese momento el judaísmo, y la religión que ellos estaban practicando era eso, una religión que era inventada por los hombres. Ajá. En el Talmud explica cómo eran estos procesos, cómo se hacían estos procedimientos, porque ellos interpretaban la Biblia como ellos querían, hacían sus interpretaciones y decían, esto es lo que tú tienes que hacer, en el sábado no tienes que caminar más de tantos pasos, así es como tú tienes que hacer esto. Esto está escrito en el Talmud, que es el libro de ellos. Ahora, es interesante notar que en el versículo 6, hermanos, habla de 6 tinajas y habla que esas tinajas que eran de piedra eran para agua. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Estamos hablando de que Jesús juzgó la religión de su tiempo. ¿Por qué? Porque el número 6 es el número de la imperfección, es el número del hombre. Eso es algo que nosotros deducimos en toda la Biblia. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca del número de la bestia o del número del anticristo, dice la Biblia que va a ser el número 666 de imperfección. Pero no solamente habla del 6, sino también habla del agua. Y el agua, para los judíos, en el pensamiento judío, es un simbolismo, hermanos, el agua de la enseñanza. Ahora, un versículo, nada más para que piensen en esto, es el Salmo 42:1. Como el siervo brama, ¿se lo saben de memoria, hermanos? Sí. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice el versículo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama. Y bueno, esto lo explicamos en una ocasión, el siervo brama muchas veces va a las aguas para quitarse el olor, para que no lo persigan los animales, pero también por sed. Y entonces, hermanos, dice el texto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué significa esto? Que nosotros, hermanos, tenemos que tener sed no solamente de agua, sino sed de ¿quién? De Dios, de la enseñanza de Dios, del conocimiento de Dios. Por eso digo, el agua era un simbolismo para los judíos de conocimiento. No solo eso. Otro texto también que me hace pensar en esto, hermanos, o nada más para que entendamos por qué lo estoy diciendo, es el versículo de Proverbios 22:6. También se lo saben de memoria, ¿no? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, la palabra instruir es una palabra interesante, porque la palabra instruir, hermanos, significa iniciar. Instruir es iniciar. Ajá. Y una de las gráficas, a ver, algo que debemos entender en el idioma hebreo es que hay muchos simbolismos, hay muchas imágenes, hay muchas cosas muy interesantes que enriquecen lo que estudiamos. Una de las gráficas que tiene esta palabra instruir es lo que hacían las madres o las nodrizas cuando un bebé nacía, y ellos tomaban su dedo, lo llenaban de jugo de dátiles y lo metían a la boca del bebé para que el bebé empezara a hacer este reflejo, que es un reflejo, ¿verdad?, de succión, empezara a él a succionar, pero, esta es la cosa, al utilizar ese jugo de dátiles, el bebé, a partir de ese momento, le iban a gustar las dátiles, porque lo estaban iniciando. Nada más para darles un ejemplo de esto, cuando mi hija mayor, Keilita, era bebé,
Y pues ya saben, cuando uno es papá empieza a leer libros de todo, y había libros que hablaban de que para agilizar o para motivar su inteligencia había que darle de probar diferentes cosas y hacer diferentes cosas con el bebé. Entonces yo me acuerdo que a mi hija yo le daba gotitas de limón. Era chiquitita y le daba gotitas de limón. Bueno, quiero decirles que a la fecha mi hija Keila le encanta el limón y le pone limón a todo, porque yo la inicié en ese sabor. Instruir al niño es iniciar. Y entonces, si la idea de iniciar era también darle algo de beber, por eso estoy diciendo, entonces, el agua era un representante de la enseñanza. Ahora, fíjense en nuestro texto que estamos nosotros viendo. Dice que había, ¿qué? 6 tinajas de agua. Ajá. Es decir, la enseñanza de los fariseos era una enseñanza que era de hombres. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Era una enseñanza como el agua, que es algo, podemos decir, cuando nosotros tenemos sed de aprender algo, vamos y aprendemos y buscamos, pero era una enseñanza de hombres. Ahora piensen un momento. Cuando Dios, hermanos, condenó a Egipto, ¿se acuerdan de Egipto? Ellos creían en la Jeca. Ellos, los egipcios, creían en el poder de la magia. Ellos creían en cosas satánicas, hacían brujerías. Los egipcios tenían una infinidad de dioses, hermanos. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pues ellos tenían una infinidad de dioses, adoraban el halcón, adoraban el toro, adoraban el escarabajo, el carnero, el león, el cocodrilo, el gato, el ibis. No solamente eso, y no estoy hablando de algo que no sepamos, ¿no? Yo creo que lo hemos estudiado, pero además ellos creían que los hombres comunes eran dioses. Ellos tenían siempre un faraón y una faraona, y el faraón para ellos era un dios, y el faraón se creía el dios, y la faraona era una diosa, y la faraona se creía una diosa. Y quiero recordarles, hermanos, que cuando el Señor trae juicio sobre este pueblo de Egipto, una de las cosas que Él hace es convertir el agua en sangre, ¿no es cierto? Si ustedes ven Éxodo capítulo 7, ustedes van a leer esta historia cuando el Señor transforma a través de Moisés el agua en sangre. Cuando el Señor trae juicio a las ideas de los humanos en el tiempo de Jesucristo, el Señor transforma el agua en vino. Ese era el juicio que el Señor estaba trayendo sobre la enseñanza. Jesús vino a acabar con las imperfecciones de la asfixiante ley rabínica para poner en su lugar el vino nuevo del Evangelio de su gracia. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Jesús, en sus días, hermanos, en la tierra, jamás violó los mandamientos de la Biblia. Jesús jamás quebrantó la palabra de Dios. Él cumplió al pie de la letra con todos los mandamientos. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo cumplió con toda la ley del Antiguo Testamento. Toda la enseñanza de la Biblia, hermanos, que se había dado hasta ese momento, hasta el tiempo de Jesús, el Señor Jesucristo obedeció absolutamente todo lo que enseñaba la Biblia. Ahora pongan atención. Sin embargo, en muchas ocasiones violó Jesucristo las reglas de los fariseos. ¿Están conmigo, hermanos? Jesucristo jamás violó la palabra, nunca. Pero muchas veces, muchísimas veces, Él violó las enseñanzas de los fariseos. ¿Por qué creen que lo querían matar? Porque no cumplía los mandamientos que los fariseos habían impuesto a la gente, la religión popular de su tiempo. En Marcos capítulo 7, versículo 9, Jesús les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios, que dice, léanlo conmigo, hermanos, para guardar vuestra tradición.
Ellos decían, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Pero por qué? ¿Quién lo dice? Porque así es como nosotros entendemos que la Biblia lo enseña. Dios lo dice. No es cierto, Dios no lo decía. Ellos invalidaban la palabra de Dios con sus ideas. En el mismo pasaje, en el versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Esa enseñanza la habían enseñado de generación en generación. Y dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En Mateo 22, 29, Jesucristo les dice a ellos, ¿erráis? Dice la Biblia ahí, que el Señor les respondió y les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo que estoy diciéndoles, hermanos, es que los rabinos, los maestros judíos del tiempo de Jesús, no conocían la Biblia. ¿Están conmigo, hermanos? No conocían ¿Qué conocían ellos? ¿Qué conocían? Sus tradiciones. Eso era lo que ellos conocían. Pero no conocían la palabra de Dios y estaban, por lo tanto, enseñando ideas que están mal, ideas de hombres. Y Dios, hermanos, Dios odia las enseñanzas de los hombres que por ser de hombres y por estar equivocadas y por muchas veces ser algo satánico, desvían a la gente y llevan a la gente a la perdición. Una de las enseñanzas que se usaban en el tiempo de Jesús era que la salvación era por obras, por hacer buenas cosas. Otros enseñaban que la salvación era, y no estoy inventando, hermanos, otros enseñaban que la salvación era por ser hijos de Abraham. Entonces tú podías vivir como quisieras, hacer lo que quisieras, pero si tú eras hijo de Abraham, tú te ibas a ir directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eras hijo de Abraham. Y eso es algo completamente diabólico. ¿Por qué es diabólico, hermanos? Porque lleva a la gente al infierno. ¿La gente se va al cielo por ser hijo de Abraham? Díganme ustedes, hermanos. No. ¿Por hacer buenas cosas? No. No. ¿La salvación cómo es, hermano? Por medio de la fe, por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente enseñaba este tipo de cosas. Y cada vez que alguien enseña algo que está mal, hermanos, cada vez que alguien enseña algo contrario a la palabra de Dios, está enseñando un camino satánico, un camino que lleva no al cielo sino al infierno. Me llamó la atención la semana pasada, no sé si ustedes vieron esta noticia en el hidrocálido digital. 154 hidrocálidas han abortado en la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué digo esto? Esto es el reporte del hidrocálido digital, la emisión del 17 de mayo de este año. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque toda filosofía liberal, hermanos, finalmente va a conducir a la muerte. La gente que no conoce a Cristo dice, tú puedes tener relaciones sexuales con quien sea, en el momento que sea, hombre, mujer, métete con quien sea, no pasa nada, es tu vida y tú vas a hacer lo que tú quieras. Sí, hermanos, pero esos 154 bebés, hermanos, ya la ciencia nos ha dicho, y por más que me digan lo contrario, la ciencia ya me ha dicho que son individuos, que son personas, que están en el vientre de su madre, es cierto, que están en el lugar que ellos piensan que es el lugar más seguro, y que lamentablemente es el peor lugar donde pueden estar, porque de ahí van a ir a la muerte. Y eso no pasaría si no hubiera una mala enseñanza que te dice, haz lo que quieras, y no hay ningún problema. Las filosofías liberales, ¿no?, que llevan a la gente, luego vemos, por ejemplo, las imágenes, y a mí me duele, las chicas que espero que esto lo entiendan lo que estoy diciendo, me duele mucho cuando yo veo, por ejemplo, chicas que han atrapado y se las secuestran y se las llevan, pero también digo, ¿por qué andas a las 2, 3 de la mañana con un vestido? O sea, van a decir, es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Entiende que no estamos en un lugar seguro. Entiende que no vivimos en un Edén. Entiende que no vivimos en un lugar donde toda la gente es buena. Y aunque tú quieras exigir un derecho, hay gente perversa. Hermanos, ven ustedes las noticias y ven cómo en la Ciudad de México, a plena luz del día, alguien viene y saca un cuchillo, saca un arma y roba a la gente. ¿Han visto esas noticias donde se suben a las combis y en plena luz del día asaltan a la gente? Porque yo voy a pensar, yo me he visto de esta manera, nuevamente, no estoy diciendo nada en contra de las mujeres, espero que entiendan bien lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, te estás poniendo en peligro por una filosofía que te dice, no pasa nada, te tienen que respetar porque tú eres mujer y tienes derechos. Tenemos que entender
que si así fuera no pondríamos bardas en nuestras casas, si así fuera no pondríamos cámaras en las calles, si así fuera no pondríamos alarmas, porque la gente tendría que respetarnos. Pero yo les digo, ¿respeta a la gente? La semana pasada, hermanos, estuvimos limpiando este lugar y estuvo muy bonito, dejamos. Ayer cuando vinimos, en la noche, en la tarde de la reunión de jóvenes, ya había una bolsa de basura ahí enfrente, donde las hermanas se pasaron, estuvimos 2 horas estuvimos trabajando, 2 horas limpiando ahí enfrente, sacando toda la basura, y dejaron muy bonito, hermanos. Pero ayer ya estaba una bolsa ahí, otra vez llena de basura. Y el bote, yo creo que al rato voy a contar los pasos que hay, porque hoy van a ser 15 pasos máximo. ¿Por qué la gente hace eso? Porque su mente no está alineada a la mente de Dios. ¿Por qué Dios odia la enseñanza del hombre? Porque la enseñanza del hombre lleva siempre a la destrucción. La enseñanza del hombre, piensen por ejemplo la música. Y sí, jóvenes, me van a decir ustedes, es que usted no quiere a este, ¿cómo se llama? Bad Bunny. Pues no es que no lo quiera, o sea, yo espero en Dios que él conozca de Cristo, pero las letras que él y otros tantos ponen son letras denigrantes. Ustedes díganme si es verdad o no. ¿Estoy mintiendo yo en lo que estoy diciendo? ¿Sus letras no son letras denigrantes? Claro que lo son. Y no nos damos cuenta, hermanos, que es un movimiento a lo mejor hasta político, social, donde a la gente la quieren mantener así, en lugar de que la gente aspire a algo mejor. O sea, ¿por qué voy a estar yo escuchando basura cuando hay tantas otras cosas? Pero bueno, esa mentalidad de ese tipo de letras, ¿a qué lleva a los jóvenes a hacer? Ustedes díganme. Claro que si eso le están diciendo y con palabras muy groseras, ¿verdad?, describiendo relaciones sexuales, pues es lo que ellos van a buscar, y van a la fiesta y es lo que ellos van a buscar. Y al rato vienen los embarazos, y al rato vienen las enfermedades venéreas, al rato viene el SIDA, al rato viene la muerte de la persona. Y los padres, pobrecito de mi hijo, no debía de morir, ¿por qué Dios me lo quita? No te lo quitó Dios, entiende, fue una filosofía equivocada que él ha seguido y que él ha creído, y por eso esa es la consecuencia. Tenemos que entenderlo, hermanos. Es por eso que Dios quiere que nosotros enseñemos la verdad. No sé, no alcanzo a ver por la luz, veo a Lucy, pero no alcanzo a ver si está Mario. Salud. Pero Mario decía en una reunión de jóvenes, y muy cierto, decía él, es absurdo, voy a interpretarlo, pero él decía, es absurdo cómo la gente sigue a tanta gente torpe y sin valores. Y él se refería a las redes sociales, ¿no? Mario, ¿se acuerdan de esa reunión de jóvenes donde dijo eso Mario? Sí. Bueno, usó otras palabras, ¿verdad? Pero la realidad es eso. O sea, ¿cómo vamos a seguir unos influencers que saben ellos de la vida? ¿Dónde están lo que los acredite? Como ayer en la noche estábamos platicando de estos influencers que inclusive mataron, ¿no? Y luego dieron dinero a los jueces, o no sé cómo estuvo la cosa, y salieron libres y ya andan, creo que en otro país, como si nada pasara, ¿no? En serio, o sea, ese tipo de gente es la gente que te va a educar. Hermanos, les estoy diciendo, nosotros tenemos la palabra de Dios. No necesito que nadie me venga a inventar ideas ni me diga cosas, porque yo tengo la palabra de Dios. Me parece Juan capítulo 3, hermanos, versículo 10, Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo era viejo, ¿se acuerdan del pasaje capítulo 3? Nicodemo era maestro de la ley, fariseo de fariseos, tenía tantas características, y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, si Nicodemo no sabía lo que el Señor estaba diciendo, ¿usted cree que un influencer, un chamaquito de no sé cuántos años, realmente tenga el conocimiento para educar a una generación? Lo más terrible es que siguen educando unas generaciones, aunque las están guiando al infierno. ¿Cómo estarán los supuestos maestros de internet? Los fariseos, hermanos, del tiempo de Jesús estaban muy, muy mal. Y Jesucristo, hermanos, al mandar poner agua directamente en las tinajas, está quebrantando la ley de los fariseos. Ahora, les voy a explicar por qué. Esto lo dice la Biblia, esto lo enseña la palabra de Dios, pero necesitamos conocer el contexto. Jesús les dijo que llenaran las tinajas, ¿se acuerdan?
La ley de los fariseos, en el Talmud, el libro que les mostré hace rato, exigía que para poder llenar unas tinajas, las tinajas tenían que ser, para llenar una tinaja, la vasija tenía que ser sumergida primeramente en el agua, y era algo complicado. Primero, la tinaja tenía que estar llena de agua hasta el ras, y lo que iba a ser limpiado tenía que ser metido, tenía que ser sumergido, y una vez que estuviera rebasado, estuviera debajo del agua, entonces ya estaba limpio. Por la manera como está escrito el pasaje nos indica que los sirvientes, yo no sé si ellos sabían cómo era este procedimiento, porque los sirvientes no eran rabinos. Nuevamente, estamos en la casa del rabino, pero los sirvientes no son rabinos, no sabemos quiénes están atendiendo, y lo que dice el texto es que ellos llenaron las tinajas. Entonces van, toman agua, probablemente del pozo que está cerca, viene con el agua, y ellos vienen y llenan la tinaja, sin haber sumergido primeramente, porque el agua no estaba hasta el tope. La manera como está escrito el pasaje nos indica que fue algo rápido y no pudieron hacer todo ese rito, porque ese rito se llevaba algún tiempo. Y con eso, ¿qué está haciendo? Bueno, a lo mejor si el rabino que se estaba casando se hubiera enterado de cómo le habían dicho, no hubiera tomado eso. Pero el Señor lo que estaba haciendo, hermanos, es que estaba quebrantando una ley de los fariseos. Ahora, no fue la única vez que el Señor quebrantó la ley de los fariseos. Jesucristo lo hizo muchísimas veces. Él violó la ley farisaica todas las veces que sanó en sábado. ¿Se acuerdan del paralítico? ¿Se acuerdan del ciego que lo sanó en sábado? ¿Y qué decía la ley de los fariseos? No puedes hacer eso en sábado. Y Jesús lo hizo y quebrantó la ley de los fariseos. No solo eso, además Jesucristo se opuso a las enseñanzas de los fariseos. ¿Se acuerdan del pasaje de Mateo capítulo 5, 43 y 44? Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es una versión diferente a la nuestra. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás, odiarás a tu enemigo. Yo le reto a que me diga en qué pasaje dice esto el Antiguo Testamento, pero le voy a dar la respuesta, no lo dice. Entonces uno dice, a ver, o sea, ¿no estaba Jesús aquí hablando en contra de la ley? No, hermanos, Jesús nunca habló en contra de la ley porque Él cumplió la ley. Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿Por qué dice, oíste que fue dicho? ¿Oíste a quiénes? A los fariseos, que enseñaban a la gente eso. Los fariseos les decían, tú vas a amar a tu prójimo, a tu amigo, al que tú quieres, pero tu enemigo lo vas a aborrecer, lo vas a odiar. ¿Dios mandó eso? No, jamás. Era la enseñanza, hermanos, que les daban los fariseos en el tiempo de Jesús a la gente. Entonces el Señor Jesucristo se opone rotundamente, hermanos, a las imposiciones de su tiempo. Podría yo decir que todo milagro que el Señor Jesucristo hizo en sus días fue un juicio contra la religión farisaica. Fue un juicio contra una religión que pretendía seguir las reglas de Moisés, pero manipulaban los mandamientos de Dios para obedecer los mandamientos que a ellos les favorecían, pero aquellos que no les gustaban, ellos manipularlos para que no fuera así. Eso fue lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Y tenemos que entenderlo. Por eso los fariseos querían matar al Señor Jesucristo. No eran amigos. Si ustedes ven el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar en ningún momento una amistad entre los rabinos, los fariseos del tiempo de Jesús y Jesús, porque Jesús se oponía a las enseñanzas que eran enseñanzas humanas. Y entonces vamos a pensar en nuestro tiempo, hermanos, porque esto está ahí en Juan capítulo 2. Pero yo quiero decirles, cuidado, hermanos, con los falsos maestros ignorantes, pero que se creen eruditos. Dice Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. La figura del necio, la figura del sabio en su propia opinión,
aparece alrededor de todo el libro de Proverbios. Una y otra vez nos habla acerca del que es sabio en su propia opinión. Una característica psicológica, aquí tengo un psicólogo, una característica, hermanos, psicológica del ignorante es que cuando sabe poquito sobre algo, él cree que sabe muchísimo. Un ignorante, y bueno, no me dejarás mentir, tiene hasta un nombre, ¿no? Esta característica. Un ignorante, hermanos, no tiene la capacidad de medir cuánto sabe. No puede medirlo, o sea, sencillamente dice, oh, yo ya sé esto, y él cree que domina el tema. Él de verdad que cree que él sabe y puede hasta enseñar acerca del tema. Un sabio, hermanos, es alguien que cuando ve un tema y lo empieza a estudiar dice, ah, caray, este tema es demasiado profundo, yo no sé nada. ¿Se acuerdan de las palabras de Sócrates? Solo sé que no sé nada. Ahora, Sócrates, ¿ustedes creen que era una persona que no sabía nada? Sabía mucho. No estoy hablando de alguien cristiano, estoy hablando de un sabio, de un filósofo griego. Estoy hablando de alguien que observaba la vida, las cosas, y de ahí pensaba y razonaba. Pero Sócrates era tan inteligente, no estoy diciendo que sea cristiano, ni lo estoy poniendo como modelo de cristianismo ni nada, pues estoy hablando, era tan inteligente que él decía, la verdad yo no sé nada. Porque cada vez que yo me adentro más al tema, me doy cuenta que sé menos y que sé menos y que sé menos. Y ¿saben qué, hermanos? Nos pasa a los pastores, nos pasa a los predicadores, nos pasa a los hermanos que enseñamos la Biblia, que decimos, la verdad yo no sé nada. Porque cada vez que vuelvo al pasaje y vuelvo a ver, si alguna vez usted se pregunta por qué mi mensaje sigue creciendo, hoy es el día que más tiempo estoy feliz porque casi voy a tener no va a ser la hora completa, pero casi una hora de enseñar el día de hoy. O sea, casi todos los domingos enseño 30 minutos, ¿no? Pero ¿saben por qué crecen tanto los mensajes? Porque como no lo termino, me voy a mi casa y sigo estudiando y le sigo sacando más cosas. ¿Entienden lo que digo? O sea, digo, no, Señor, o sea, no voy a acabar nunca, voy a seguir estudiando. Por eso van creciendo los mensajes. Porque tú tomas un texto y lo vuelves a estudiar y lo vuelves a estudiar, y así lo estudias 20 veces, la 21ª vez que lo estudias, vuelves a encontrar una riqueza. Así es la palabra de Dios. Usted puede encontrar mensajes, no sé, Juan 3:16, un versículo muy famoso. Y a lo mejor yo en mi vida he escuchado 14 mensajes de Juan 3:16 diferentes. Hay cosas similares, pero son diferentes. Y si lo seguimos estudiando, pues vamos a encontrar todas las. Cuando alguien, hermanos, es sabio, se da cuenta que no sabe, que le falta mucho. Sin embargo, tenemos muchos maestros ignorantes en internet, que como dijo Pablo cuando escribe a Timoteo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y así sucede. Hoy en día, por medio de las redes sociales, encontramos todo tipo de gente que habla de cosas que no sabe, que empieza a hablar y nosotros pues nos dejamos guiar porque decimos, qué impactante lo que está diciendo, pero realmente no tiene ni idea de lo que está diciendo. He visto, por ejemplo, gente que empieza a hablar, a nombrar nada más clasificaciones teológicas, y disculpen que me ponga un poco técnico, pero en la teología, en el estudio de Dios y de las doctrinas de Dios, hay eruditos que vivieron en otro tiempo que empezaron a clasificar y ponerles etiquetas. Le llamaron a la segunda venida del Señor Jesucristo la parusia, ¿no? La parusia, y uno ve eso y dice, ¿qué es eso, no? O hablan acerca de las teofanías, o de las dispensaciones, o del premilenialismo, o hablan acerca del calvinismo, pero nada más mencionan así, y la gente lo ve y se queda, no, pues este debe saber mucho, pero no explica nada, no dicen absolutamente nada, sino sencillamente es mencionar cosas y cosas como para pensar que ellos son unos eruditos. Nombran doctrinas, pero no explican las doctrinas. Hermanos, tengamos mucho cuidado con las falsas enseñanzas. Hoy en día tenemos acceso a una multitud de predicadores, maestros, ideas, que nada más están a un clic de ponerlo ahí, pero que probablemente las enseñanzas son equivocadas.
y que a veces nos parece como algo muy profundo. Un ejemplo es este hombre llamado Oxo Part, que cuando uno lee sus libros uno dice, ¿qué está haciendo? A veces no le va entendiendo, pero es un hereje, hermanos, es un verdadero hereje, que cree que si tú no lloras cuando crees en Cristo, tú no eres salvo. Tienes que llorar, o de otra manera no hay arrepentimiento genuino. ¿En serio? ¿Lloraste tú cuando aceptaste a Cristo? Creo que no. Yo no me acuerdo de haber llorado. De hecho, estoy seguro que yo no lloré, y estoy seguro también que yo creo en Jesucristo y Él está en mi corazón, y lo amo y lo sirvo. Una sarta de herejías, hermanos, que van a encontrar en internet. Tengamos también cuidado, hermanos, y esto lo digo también hoy en día, de no caer en el error de enseñar ideas farisaicas. ¿A qué me refiero? Hoy en día hay cristianos por Israel, cristianos mesiánicos, judíos mesiánicos, hay todo esto. Ahora, no tengo yo ningún inconveniente, hermanos, de que le llamemos a Jesús Yeshua. Si alguien quiere llamarle Yeshua, no tengo inconveniente. De llamarle en lugar de Mesías, Meshiach, como si fuéramos nosotros judíos. Bueno, estamos dentro del pueblo de Dios, pero no venimos nosotros directamente de sangre de Abraham, ¿no? Somos espiritualmente hijos de Abraham, pero no venimos de sangre de Abraham. Entonces, pero si alguien quiere decir Meshiach, o en lugar de llamarle a Dios Dios, o llamarle Abba, quiere llamarle Hashem, como lo hacen los judíos, llamarle a la Biblia, en lugar de llamarle Biblia, decirle la Torá, o en lugar de decirle a Pablo o Saulo de Tarso, decirle Shaul. No tengo problema, ¿verdad? Si alguien lo quiere hacer, no tengo problema. Es más, no tengo problema, hermanos, si alguien de ustedes quisiera usar una kippah. Una kippah es esa gorrita. De hecho, creo que yo tengo dos. Nunca las uso, hermanos, pero tengo dos. Pero es esa gorrita que se ponen los judíos. No me causa ningún problema. Pero el problema que yo sí tengo, hermanos, es que quisiéramos nosotros meter las ideas de los judaizantes, de las ideas de los judíos del tiempo de Jesús, y traerlas nuevamente a nuestro tiempo cuando Jesucristo estuvo en contra de eso. Lo que sí estoy en contra es algo que he visto mucho en las redes, cuando gente dice, es que si tú no lees la Biblia en hebreo, tú no la puedes entender. Estoy en contra porque alguien que diga eso no sabe que la voluntad de Dios es que la palabra de Dios se traduzca a todos los idiomas, y que la Reina Valera 60 que utilizamos, ¿sabe por qué yo uso esta Biblia? Por esta Biblia hubo mucha gente que murió. Esta versión, la 60, hubo gente que murió. Es de hecho, si estudian ustedes la historia de nuestra Biblia, esta Biblia es más antigua que la versión en inglés, la King James, que es tan famosa en el mundo. Esta es más antigua. Esta versión, cuando yo tomaba clases de griego y hebreo, yo comparaba mis traducciones de griego y hebreo con mi Biblia en español y eran iguales. Es una verdadera maravilla la Biblia que tenemos en español, hermanos. Se hizo en un año, algo récord. Históricamente, bueno, eso lo pueden ustedes ver más adelante. Ahora no estoy en contra de que usemos otras versiones, pero Dios permitió, hermanos, que tengamos la Biblia en español porque Dios quiere que todos los hombres, ¿saben el texto? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Dios permitió que la Biblia hoy en día se siga traduciendo a todos los idiomas. Si la tuviéramos que leer en hebreo, hermanos, ¿quién la leería? A ver, dígame de aquí, ¿quién la leería si tuviéramos que leerla en hebreo? Pues no. Y alguien, hermanos, que diga que solamente... Ahora, los invito, ¿verdad? Hermano, estás en el seminario, y si alguien más quiere entrar al seminario y quiere estudiar, y un día quiere estudiar, lo invito de verdad a estudiar griego y hebreo. Los invito, hermanos. Sí, de verdad, es algo muy bueno. Yo estudio palabras en griego, pues ustedes lo ven en los mensajes, ¿no? Y lo hago porque encontramos muchas cosas en ello. Los invito a que lo hagamos, claro que sí. Entiéndame, no estoy en contra de eso, pero lo que estoy en contra es de decir que si no la leemos en hebreo, entonces no sirve de nada. Perdónenme, pero Dios nos da algo que se llama iluminación. Y esa iluminación es la capacidad del Espíritu Santo en mí, que soy su hijo, para leer la Biblia y comprenderla, porque soy hijo de Dios y en mi idioma.
quien dice tal cosa de que solamente en hebreo, y hay mucha gente que lo pone así en internet, les voy a decir que no conocen acerca de la historia de la Biblia, no conocen la gente que ha muerto y todo lo que se ha hecho para que hoy en día nosotros tengamos la Biblia en nuestro idioma. Lo que no estoy de acuerdo entonces es en pensar que solamente si nosotros cumplimos o leemos en hebreo podemos entender, ni tampoco, hermanos, en que tenemos que hacer todos los ritos que hacían los judíos en el tiempo de Jesús. Porque el Señor Jesucristo vino precisamente a decir: ustedes están equivocados. Pero no solamente eso. Yo soy bautista, somos una iglesia bautista, pero aún, hermanos, si yo o Javier o alguien más tratara de enseñar tradiciones en nuestra iglesia que son en contra de la Biblia, tendríamos que oponernos a eso. Ahora, escuchen esto, las tradiciones no son malas en sí. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, es padre, por ejemplo, una tradición que tenemos en Navidad, reunirnos, ¿no? Y comer juntos. ¿Es bonito eso? Sí. En Año Nuevo, es una tradición, es bonita. Pero cuando la tradición es mala, cuando invalida la palabra de Dios, cuando lo que yo hago va en contra de la palabra de Dios, o cuando sencillamente no es práctico. Es decir, había una tradición que yo tuve cuando levantaste la mano, ¿no? Sí, pero ¿No es un reflejo? no, sí, por ejemplo, algo en lo que yo estoy en contra es, bueno, no en contra, pero nada más es para que lo analicemos. Por ejemplo, decimos, y Jesús lo dijo, no das tus diezmos, vienes y das el diezmo aquí y te olvidas de tus padres que necesitan de ti. ¿Sí? Entonces, ahí hay que hacer las dos cosas. Ajá, sí, exactamente. hay que ofrendar, pero estar al pendiente de, Sí. en este caso, de los que necesitan el sustento. Y tú dices una cosa muy importante que los fariseos enseñaban en su tiempo. Cuando alguien venía a su casa, los padres, para pedirles ayuda, ellos decían es corbán. Y esa palabra indicaba que ellos ofrecían lo que tenían según a Dios, pero no era así. Era para decirle al papá: ¿sabes qué? No te puedo dar nada, mamá, no te puedo ayudar, porque esto es de Dios. Ajá. Entonces, eso sí, ¿entienden? O sea, podemos nosotros hacer cosas, hermanos, que en algún momento, y lo que dice el hermano es muy válido, el ayudar a nuestros padres. Yo les invito de verdad, jóvenes, a que piensen en eso, y que cuando ustedes trabajen, apoyen a sus padres económicamente, porque la palabra honrar es uno de los significados que tiene. No solamente decir hola mamá, papá, te quiero mucho, sino también ayudarles con la economía. Entonces, hay tradiciones, hermanos, que podemos nosotros hacer, pero que en algún momento a lo mejor ya no son prácticas para nosotros, y no podemos nosotros aferrarnos a hacerlas cuando realmente no tienen un propósito en nuestros días. Ahora, en Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11, piensen en esto. Estaban ahí las 6 tinajas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero eran, hermanos, esta es la última idea con la que voy a terminar. Eran elementos religiosos inútiles. Cuando se presenta el problema de familia, ya lo estudiamos, ¿verdad? Un problemón, porque ¿qué iban a tomar? ¿Cómo iban a comer durante esos días que iba a durar la fiesta si ya se había acabado el jugo de uva? ¿Qué iban a hacer? Cuando se presenta un problema, los elementos religiosos no sirven para nada. Y eso es lo que quiero que piensen. Cuando una persona tiene un problema, hermanos, de nada le sirve su religión. De nada le sirve la religión. De nada sirve la religión, hermanos, ante un divorcio. Pues sí, la religión puede hacer algo. Ante una vida que está al borde del suicidio, ayer hablábamos con los jóvenes acerca de eso. ¿Sirve de algo la religión? Cuando un hijo es drogadicto, cuando una persona está bajo el azote del alcoholismo, de nada sirve la religión.
el único héroe que puede salvarnos en todos esos momentos y que puede transformar nuestras vidas es Jesucristo. Quiero que vean la imagen. Las vasijas no servían de nada. El problema seguía, no había el jugo de uva para la semana o para las 2 semanas, si es que duró 2 semanas esa fiesta. Están ahí, pero solamente cuando el Señor Jesucristo dice, llénenlas de agua, y Él transforma el agua en vino, entonces eso puede servir. Y eso es algo muy, muy hermoso. La religión no nos ayuda, hermanos, pero el que nos ayuda y el que tiene que estar en nuestra vida todo el tiempo, ¿quién es? Jesucristo. Este primer milagro, hermanos, Jesucristo lo hizo en una casa, no en un templo, ni en una sinagoga. Lo hizo en la celebración de una nueva vida, de un matrimonio que empezaba, no en un funeral. En un momento de la vida cotidiana, no en una ceremonia religiosa. Ritos, religión, ceremonias se hacen en lugares religiosos, pero Jesucristo, hermanos, es el benefactor de la vida cotidiana. Bendito, hermanos, sea su nombre.